Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en Salmos 105. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Salmos 105, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios: alabar a Jehová. Otras traducciones dice dar gracias a Jehová. Así que dar gracias a Jehová en tu alabanza, podemos decir. Dar a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscar a Jehová y su poder, buscar para siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Gloria a Dios. Así que, versículo 1, dad gracias a Jehová. Alabad a Jehová. Dad gracias a Jehová en tu alabanza. Bueno, el tema de hoy es: aprende a dar gracias a Dios en tiempos de prueba. Aprende a dar gracias a Dios en tiempos de prueba. Ahora, debemos tener un espíritu de gratitud. Eso es algo que hemos escuchado, que entendemos, que sabemos. Debemos tener, especialmente nosotros los cristianos, debemos de tener un espíritu de gratitud. ¿Y por qué? Bueno, porque le agrada a Dios le agrada de que nosotros tengamos tal espíritu de gratitud, de que nos acerquemos a Él dando gracias, acción de gracias, alabándole y dándole gracias a Dios por quien Él es, por sus bendiciones. Ahora, para nosotros los cristianos no es un solo día de acción de gracias, ya que vemos que el día de acción de gracias se acerca, pero para nosotros no solamente es un solo día, sino es un estilo de vida. Debería de ser algo a diario de nosotros poder levantar y dar acción de gracias a nuestro Dios. Y no solamente el amanecer, sino en el anochecer, poder ir en oración y darle acción de gracias a Dios. Gracias por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer. Acción de gracias. Debemos de darle acción de gracias a Dios. Ahora, todos sabemos de que debemos ser personas que expresan gratitud. Eso es algo que nosotros sabemos. Y podemos ver varios textos bíblicos en las Escrituras, porque hay varios textos que nos llaman a expresar acción de gracias a Dios, de darle gracias a Dios por todo. Eso es algo que hemos visto en las Escrituras. Hemos llegado a estudiar en las Escrituras de que debemos de dar gracias a Dios. Pero hoy vamos a hablar de al por qué es que a veces nosotros los cristianos no damos acción de gracias como deberíamos hacerlo. ¿Por qué es que nosotros los cristianos a veces no damos esas acciones de gracias? Quizás, por ejemplo, en estos días se acaba de escuchar lo que sucedió allá en Lexington, Nebraska. Personas que tenían su trabajo, que tenían un trabajo, quizás algunos de ellos en esa compañía, muchos de ellos quizás cristianos, que tienen una fe en Dios, dan gracias a Dios, le dan gracias a Dios por su trabajo, buscan a Dios, se congregan alabando y dando gracias a Dios como iglesia. Otros quizás escuchan de Dios o los invitaron a una iglesia, pero no tienen tiempo para Dios porque tienen el trabajo es un estorbo. Tienen que trabajar, están muy ocupados con el trabajo, afanados con la tierra, con las cosas de este planeta Tierra. Otros simplemente no quieren escuchar de Dios, pero a ellos no se les había avisado. De repente se les reunió y se les dijo: vamos a cerrar la planta. Algunos de ellos lloraron, están desanimados. El que es cristiano, para esa persona le es un tiempo de prueba. Quizás ese cristiano llega a cantar la alabanza a Dios: aunque todo me falta, que esto y el otro me llegue a faltar, yo te voy a alabar. Y Dios dice: bueno, voy a demostrar tu fe. Vamos a ver si es cierto de lo que estás cantando. Vamos a ver si es cierto que cuando tú alabas, me estás alabando y adorando de corazón. Vamos a ver si es cierto que aunque todo te falte, me vas a alabar, me vas a adorar. Ahora, Dios en sí no lo hace para ver si es cierto, porque Dios sabe si es cierto o no. Sino esto es para demostrar qué tan firme está la fe del creyente.
porque Dios conoce los corazones. Y Dios a veces permite cosas para revelar al creyente en dónde está en su fe. Qué tan firme está, qué tan fuerte está. Porque obviamente Dios sabe en dónde está nuestra fe. Si es una fe que no ha crecido, una fe pequeña, o ha madurado y necesita madurar más. A otros nunca tienen tiempo de Dios. No miran hacia el cielo, pero quizás en esta ocasión van a comenzar a ver hacia el cielo. Quizás otros no van a aprender de esto. Van a seguir igual, pero allá de ellos. Como vimos el domingo pasado, ¿verdad? Hay que aprender a alabar a Dios aún en tiempos de prueba, tiempos de aflicción. Aprender a alabar a Dios y ir a Dios y clamar a Dios. Es lo que vimos el domingo pasado, ¿no es así? Hay que clamarle a Dios. Hay que ir a clamar a Dios. Quizás muchas personas no oraban, pero en esta ocasión quizás van a ser llevados a mirar hacia el cielo y clamar a Dios. Así que vamos a ver el por qué es que como cristianos entendemos de que debemos de tener un espíritu de gratitud, pero a veces no lo hacemos como lo deberíamos. ¿Y por qué es eso? Bueno, hoy en día otro corto mensaje, bueno, eso es lo que digo, ¿verdad? Pero llega a tardar un poco más de lo que pienso, pero vamos a ver al por qué es que el cristiano a veces no es llevado a dar acción de gracias como debería de hacerlo. Y vamos a ver unos cuantos puntos por lo cual esto es así. ¿Por qué es que el cristiano falla en dar acción de gracias? No da esas acciones de gracias como lo debería de hacer. Así que primero fallamos en enfocarnos en lo que sí tenemos y nos enfocamos en lo que hemos perdido. Esa es una de las razones por la cual el cristiano a veces no es llevado a dar acción de gracias. ¿Por qué? Porque fallamos en enfocarnos en lo que sí tenemos y nos enfocamos en lo que hemos perdido. El cristiano en tiempo de prueba se enfoca mucho en lo que ha perdido o está perdiendo y no se enfoca en lo que sí tiene. Y es por eso que es llevado a un estado de desánimo, a un estado donde no da acción de gracias, no expresa gratitud en la prueba, en la tribulación, en la necesidad, en la enfermedad. Vamos a ir aquí en Hechos 16. Vamos a ir al Evangelio de Hechos. Vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo y Silas, por qué es que ellos pudieron expresar lo que expresaron en tiempo de prueba. En Hechos 16 vemos que Pablo y Silas están en Filipos. Ellos obviamente están siendo obedientes a Dios, están proclamando el evangelio, están en la voluntad de Dios, viviendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, ellos son arrestados. Ellos son latigados, son golpeados. ¿Por qué? Porque están siendo obedientes a su Señor. Porque andan anunciando el evangelio. Ellos son latigados y obviamente no eran unos latigazos suaves. Vemos que aquí a ellos injustamente les dieron los latigazos porque no les dieron la oportunidad de presentar su causa, poder defenderse. Simplemente los arrestaron y no hicieron el proceso que debería de hacerse, especialmente si era un ciudadano, ya que Pablo lo era. Y era ilegal, lo hicieron ilegalmente, los latigaron, los golpearon, estaban en la cárcel. En Hechos 16, 22 al 24 leemos así: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenando azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro, en otras palabras, en lo más profundo, con máxima seguridad, por así decirlo, y les aseguró los pies en el cepo.
Así que fueron latigados, fueron golpeados, fueron aventados en la cárcel, pero no solamente simplemente en la cárcel, sino en lo más profundo, donde es más difícil de escapar, si es que quisiesen escapar, en lo más feo, y les aseguró los pies en el cepo, que eso era como un yugo, pero es en los pies, y muy a menudo a veces las piernas quedaban abiertas y era incómodo. Así que fueron latigados, fueron aventados no en una cárcel como hoy en día lo ves aquí en Estados Unidos, sino era un lugar no deseable. Estaban en una situación, sus pies tenían ahí madera que pesaba, incómodo. ¿Por qué? Porque predicaron el evangelio. Ellos perdieron su libertad. Ellos estaban libres anunciando el evangelio y de un momento a otro perdieron su libertad, latigados, el cuerpo quizás dolido por los latigazos. Perdieron su libertad y en ese entonces ellos no sabían si iban a morir o no, porque en ese entonces muy fácilmente los mandaban y decían, ¿sabes qué? Terminen con ellos. Así que están en la cárcel, fueron latigados, tienen esa incomodidad en sus pies por la madera. No saben si van a morir. Quizás el día de mañana ellos van a ser puestos a muerte. ¿Y qué es lo que dice el versículo 25? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban himnos a Dios. Y luego dice, y los presos los oían. No es que estaban susurrando los himnos, sino que en alta voz, con alegría, a la medianoche cantaban himnos a Dios, alabando a Dios, adorando a Dios. El apóstol Pablo y Silas, en vez de enfocarse en lo que perdieron, su libertad, en vez de enfocarse en eso, ellos se enfocaron en lo que sí tenían. Se enfocaron en Dios. Y es lo que vemos. Y es por eso que ellos pudieron alabar a Dios, exaltar a Dios en la situación que ellos se encontraban. Alabaron a Dios, exaltaron a Dios en la prueba. Ellos estaban inseguros si iban a vivir o no. Ellos todavía tenían las bendiciones espirituales y ellos lo sabían muy bien. Y es por eso que ellos, aunque su circunstancia no era favorable, ellos pudieron alabar a Dios, exaltar a Dios, porque ellos todavía tenían ciertas bendiciones espirituales. Y si tú eres un cristiano, tú en cualquier situación, cualquier prueba que llegues a pasar, vas a tener esto siempre, estas bendiciones espirituales. Aunque la vida de repente te llegue con una mala noticia, como les llegó ahí los de Lexington, a otros les llega otras peores malas noticias, pero estas bendiciones espirituales siempre estarán ahí. Y por esa razón es que tú tienes razón de alabar y exaltar a Dios aún en la prueba. Y debes de tienes razón de expresar acción de gracias en tiempos de prueba. Así que vamos a ver un poco de lo que ellos tenían. Primero, ellos todavía tenían un hogar en el cielo. Aunque ellos estaban en la cárcel, habían sido latigados, golpeados, odiados. Aunque ellos estaban en un lugar inseguro donde no sabían si iban a morir, ellos todavía tenían un hogar en el cielo. Dios ha prometido a todo aquel que viene en arrepentimiento y fe, cree y confía totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús, ellos tienen el cielo. Tenemos el cielo siempre. Nadie puede cambiar eso. No hay ninguna potestad que puede cambiar eso. Esa es una verdad. Tenemos el cielo, tenemos un hogar en el cielo. Segundo, todavía tenían la victoria sobre la muerte. Qué gran victoria que Cristo Jesús nos dio sobre la muerte. A pesar de que estaban en su circunstancia, ellos todavía tenían la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo nos aseguró esa victoria en la cruz del Calvario. Tenemos victoria sobre la muerte. Nosotros al morir,
el cristiano a morir simplemente pasa a ir a la presencia del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pasamos, vamos, y como dije el domingo pasado, entramos al mundo de los realmente vivos, porque ahí ya no va a haber muerte. Todavía eran hijos de Dios, sus pecados estaban perdonados, todavía tenían la justificación, todavía tenían las grandes promesas de Dios. Justificados, estaban siendo santificados, iban la promesa de que en el futuro van a ser glorificados. Y todo aquel que llega a morir, aquel que está en Cristo Jesús, llega a entrar a la presencia de Dios. Ellos pudieron cantar himnos porque ellos no se enfocaron en sus circunstancias. Ellos no se enfocaron en sus circunstancias. Ellos se enfocaron en las promesas de Dios. Ellos se enfocaron en Dios, en Cristo, en su Señor. Pues por eso que ellos pudieron cantar y alabar a Dios, porque sabían las grandes promesas que ellos tenían. Ellos estaban en un estado de inseguridad, inseguros si iban a morir o no. Y es por eso que ellos pudieron cantar himnos, pudieron alabar y exaltar a Dios. Es lo que Dios nos llama, expresar acción de gracia. Sí, aún en tiempos de aflicción, en tiempos de inseguridad, aún si el día de mañana llegas a perder el trabajo, debes de expresar acción de gracias a Dios, porque tienes razón por lo cual expresar acción de gracias a Dios. Me pregunto si lo hicieron allá en Lexington, los que son cristianos. Si es que hay cristianos genuinos, eso no lo sé. No solamente Dios lo sabe. Porque sabemos tristemente que el estado de Nebraska está plagado con el emocionalismo. Y hay muy pocas iglesias bíblicas. No hay iglesias perfectas, eso lo sabemos. Pero sí hay iglesias bíblicas. Y ahí es donde debes de congregarte, en iglesias bíblicas. Hay muy pocas aquí en Nebraska. Muy pocas iglesias que son bíblicas, hablando del habla hispana. Porque en lo que es de los de habla inglés, gracias a Dios que hay varias iglesias bíblicas. Pero de habla hispana hay muy pocas. Hay muy pocas. Y le doy gracias a Dios que poco a poco estoy viendo de las pocas iglesias hispanas que hay, los pastores se están despertando, por así decirlo. Están teniendo más audez, más valentía en predicar con firmeza lo que es bíblico. Así que Pablo y Silas pudieron cantar esos himnos porque ellos no se enfocaron en su circunstancia. Imagínate si hubieran enfocado en su circunstancia. Imagínate tú si hubieras estado ahí con Pablo a su lado, predicando el evangelio, de repente todo el pueblo va contra ti, quieren matarte, quieren apedrearte, te agarra el condado, el gobierno, te azotan, te golpean, te avientan en lo más feo de la cárcel, con tus pies encadenados, inseguro si vas a morir o no. ¿Será que se hubiese escuchado un solo? ¿Será que solamente ibas a escuchar a Pablo cantar, alabar a Dios? ¿O será que tú, junto con Pablo, ibas a cantar esos himnos a tu Padre Celestial, a tu Señor y Salvador Jesucristo? ¿O ibas a estar ahí desanimado, triste, porque estás encarcelado y inseguro si vas a morir o no? Nuestros hermanos allá en Nigeria, ellos alaban a Dios. Ellos se congregan. Y ellos están en esa situación. No saben si van a vivir o morir. Pero se congregan.
Y aquí en Estados Unidos y en otros lugares de Latinoamérica tienen la libertad para congregarse. Y a muchos les pesa congregarse. Pero allá no. Ahora imagínense si aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica fuese prohibido congregarse. ¿Cuántos de los que se dicen ser cristianos se congregarían aún todavía? Esa es la pregunta. ¿Cuántos se llegarían a congregar todavía? Bueno, y una de las razones del por qué algunos cristianos no son o no expresan gratitud es porque se enfocan en lo que pierden. Se comienzan a enfocar en su problema, en lo que han perdido, en lo que están perdiendo, en vez de enfocarse en lo que sí tienen en Cristo Jesús, en las bendiciones que sí tienen aún todavía. Y tendrán por la eternidad aquellas espirituales y aún materiales, las que aún tienes. Porque si tienes vida y eres cristiano, tienes fe, tienes esperanza, porque tienes un Dios todopoderoso que te ha prometido suplir por tus necesidades. O no promete riquezas, pero sí promete suplir por tus necesidades. Y Él lo ha hecho, lo está haciendo y lo va a hacer. Todos hemos pasado por tiempos de necesidad. Y Dios ha sido fiel y se mantendrá fiel. Así que Pablo y Silas alabaron, adoraron a Dios y los demás escucharon, porque ellos no se enfocaron en lo que habían perdido, sino en lo que tenían en Cristo Jesús. Así que cuando pases por pruebas, no te enfoques en lo que has perdido, sino enfócate en lo que tienes en Cristo Jesús. Siempre tendremos un hogar en el cielo. Nuestra salvación es realmente eterna. Nuestro destino, nuestro futuro es en el cielo, es la eternidad. Tenemos un Padre, tenemos a un buen pastor, tenemos a un buen santo consolador, y siempre será así. Siempre será así. Tenemos las promesas de Dios. Tenemos razón por expresar acción de gracias. Así que no te enfoques en lo que has perdido o estés perdiendo hablando de lo material, sino enfócate en las promesas de Dios, en las bendiciones espirituales que tienes en Cristo Jesús. Vamos a ir aquí en 2 de Corintios. Vamos a ver otro texto, 2 de Corintios 4. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17. Y sabemos que Pablo fue un hombre que sufrió, un hombre que fue latigado en más de una ocasión, fue encarcelado en más de una ocasión. Pasó aflicción, tribulación, angustia. Y como en otras ocasiones dice, sé tener y sé tener escasez. Tener en abundancia y escasez. Hombres que sufrieron por seguir a Cristo, realmente. Ellos realmente sí sufrieron. Sí sufrieron realmente. Y nuestros hermanos allá en otras naciones están sufriendo. Dice en 2 de Corintios 4, 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que, porque esta leve tribulación, el apóstol Pablo le llama a sus circunstancias, a lo que él había pasado, latigado, perseguido, apedreado. Él tenía aflicciones, tribulación, era perseguido, estaba inseguro si iba a vivir o morir. Y él le dice, porque esta leve tribulación, quizás muchos hoy en día le iban a decir, oh, qué grande tribulación, ya no aguanto, ya no puedo. Pero el apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque el apóstol Pablo sabía y entendía, entre más firme se mantenía, entre las pruebas más duras eran, más grande iba a ser su recompensa en aquel día cuando viese a su Señor, en aquel día de la resurrección.
Él estaba enfocado, él miraba hacia el cielo. Él no estaba enfocado en lo terrenal, en lo material, él no estaba enfocado en lo celestial. Él estaba viviendo para el reino, viviendo para Cristo. Como dijo, al vivir es Cristo y al morir es ganancia. Él lo tenía en su corazón bien arraigado esa verdad. Él vivía para Cristo. Él no vivía para este mundo. Él no estaba aferrado a este mundo. Dice versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mires las cosas, no te aferres a lo que se ve, lo material, tu casa, tu carro, lo que sea, el trabajo, no mires. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve son eternas. Él estaba enfocado en lo que es eterno, no en lo temporal. Él miraba hacia el cielo, él miraba hacia Dios, hacia Cristo. Buscaba ser guiado por el Espíritu Santo y no se aferró a lo terrenal. Aún en sus circunstancias, él miraba esas grandes promesas espirituales. Y es por eso que él pudo alabar, exaltar a su Dios. Y así es como nosotros los cristianos debemos de poner nuestra mirada en lo celestial. Vivir por lo celestial. Y guardarnos de no aferrarnos mucho a lo terrenal. Y cuando pase algo negativo en nuestra vida, que en realidad vamos a ver que en realidad no es negativo, poder expresar acción de gracias aún en tiempos de prueba, en tiempos de necesidad. Así que una de las razones por lo cual algunos cristianos no agradecen como deberían es porque no se enfocan en lo que sí tienen, sino que se enfocan en lo que han perdido. Así que no te enfoques en lo que has perdido, sino enfócate en lo que sí tienes en Cristo Jesús. Enfócate en eso. Busca a Dios, como vimos el domingo pasado. Clama a Dios. Mantente fiel a Dios. Confía en Dios, que Él es poderoso para mantenerte y sacarte de la circunstancia que te encuentres. ¿Saben? Hay personas hoy en día que no pueden caminar. Ellos pagarían 1 millón o millones por poder caminar. ¿Cómo ellos desearan poder caminar? Hay personas que no pueden bañarse por sí mismos. Dependen de alguien que los agarre, los levante y los lleve para bañarse. Ellos desearían, pagarían millones por poder ellos mismos levantarse, ir y poder bañarse ellos mismos. Hay personas que desean poder ellos mismos tener sus manos o la habilidad de poder alimentarse ellos mismos o alimentarse por su boca. Hay razones por las cuales dar gracias a Dios. Nosotros somos muy bendecidos. Si tú te levantases hoy en día, pudiste bañarte por ti mismo, pudiste alimentarte por ti mismo, eres muy bendecido. Eres muy bendecido. Enfócate en lo que sí tienes. Enfócate en lo que tienes. En el tiempo de prueba. No te enfoques en lo que has perdido. Enfócate en Dios. No te enfoques en el problema, sino enfócate en Dios, en Cristo, en sus promesas. Si tú eres un cristiano, si eres salvo, tú tienes mucho por lo cual agradecer a Dios. Mucho por lo cual expresar acción de gracias a Dios. Así que expresa acción de gracias a Dios en todo tiempo. Segundo, ¿por qué es que el cristiano a veces no expresa esas acciones de gracias como debería de hacerlo en tiempos de prueba? Bueno, segundo, no consideramos los quehaceres como una bendición. No consideramos los quehaceres como una bendición. Por ejemplo, lavar los trastes. Hay personas que desearían poder lavar los trastes, pero no tienen la capacidad para hacerlo. Y si tú puedes lavar los trastes, eres bendecido, porque tienes manos, porque quizás tienes tus pies para levantarte, tienes la capacidad, la habilidad para poder lavar los trastes. Tienes la habilidad. Si lavas trastes, hay acción de gracias por dar, porque eso significa de que tienes alimento.
Eso significa de que si tienes trastes sucios es porque tienes en casa alimento. Si tienes que cocinar, dale gracias a Dios porque tienes alimento para cocinar. Tienes la habilidad para cocinar. Hay acción de gracias. Cortar el pasto. Tienes la habilidad de poder caminar, andar, tienes la salud para poder cortar el pasto. Hay personas que no tienen esa habilidad. Yo conozco una persona hace años atrás, hablando en el año 2000, con salud. Tenía esas habilidades, pero hoy en día ya no tiene esa habilidad. Le digo, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo son las cosas? Así que eres bendecido si tienes la habilidad de poder andar. Tienes la fuerza, la salud para poder aún cortar el pasto. Ir al trabajo, porque eso significa de que tienes un trabajo. Darle gracias a Dios porque en el amanecer escuchas la alarma, porque significa de que tienes vida. Tienes por lo cual dar gracias a Dios, porque tienes un trabajo. Porque como acabamos de hablar en el comienzo, muchos hoy en día, 2000 y tantos, 3000, no tienen un trabajo. Pero tú sí tienes un trabajo. Te levantaste, significa de que tienes vida, de que Dios te dio el privilegio de ver otro amanecer. Dios, gracias por dejarme ver otro amanecer. Gracias por el alimento que tuve hoy en día. Gracias por la familia. Dar gracias a Dios por lo que tienes. Enfócate. Mira a Cristo. Enfócate en lo que sí tienes. Dar gracias a Dios por cortar el pasto. Dar gracias a Dios por lavar trastes, porque significa de que tienes salud, tienes alimento. Gracias a Dios porque tienes un carro. Tienes que lavar tu carro. Bueno, gracias porque tienes un carro. No tienes que caminar. Gracias a Dios por muchas cosas, los alimentos, la familia. Tercero, ¿por qué es que no se dan gracias a Dios? Bueno, porque fallamos en ver la grandeza de las cosas sencillas. Porque fallamos en ver la grandeza de las cosas sencillas. Por ejemplo, algunos tienen cierto día en la semana en el cual pasan tiempo con su mamá, por decir, o con su padre. Porque déjame decirte que hay muchos que como desearían poder pasar un tiempo con su mamá o con su papá, porque hoy en día su mamá y papá ya no están en esta tierra, ya no viven en esta tierra. ¿Cómo ellos desearían poder tener un tiempo, un día en la semana, pasar tiempo con su mamá o con su papá? Pero ya no tienen a su mamá y a su papá. Y quizás llegue a haber un día donde no vas a tener a tu mamá o tu papá si todavía está con vida. Y quizás vas a tener ese deseo de decir, ¿cómo quisiera poder hablarle a mi mamá o a mi papá? Poder pasar tiempo con ellos. O un hijo, o una hija, un nieto, una nieta. Pasar tiempo con ellos. Porque a veces fallamos en ver la grandeza de esas cosas sencillas. Unos ocupados yendo para acá y para allá. Los jóvenes quizás, especialmente en el mundo, si no son cristianos, deseando ir para acá, para allá, malgastando el tiempo, por decir, quizás en la economía hoy en día no es tiempo para estar yendo para acá y para allá, pero van para acá y para allá. Pero a veces las circunstancias te llevan a madurar. Y de tener un tiempo con la familia. Y no con las amistades. A veces los jovencitos, los jóvenes, a veces yo cuando medito en mi vida, en mi vida, en el tiempo pasado, yo medito y veo los errores que uno llega a cometer. Sabes, hay muchas personas que quizás hoy en día, muchos jóvenes tienen amigos que en el día de mañana no van a estar ahí presentes porque simplemente no eran amigos verdaderos. Y quizás por pasar tiempo con esos amigos, entre comillas, rechazaste un tiempo para con tus familiares, con tu padre o tu madre. Los hiciste a un lado.
por estar con tus amigos, entre comillas, y en tiempo de aflicción, de prueba, tus amigos no estaban presentes y ya no están presentes hoy en día, pero tu padre y tu madre sí, si es que viven. Debes de darle gracias a Dios. Gracias a Dios por mis familiares, por lo que sí tenemos. Darle gracias a Dios. Cuarto, fallamos en ver lo bueno en lo malo. Fallamos en ver lo bueno en lo malo. Y es por eso que cristianos a veces fallan en dar acción de gracias, porque fallan en ver lo bueno en lo malo. Porque si tú eres un cristiano aún, como en circunstancias, si has perdido un trabajo o algo ha pasado, hay algo bueno en eso malo. Lo entendemos, ¿verdad? Como dice en Romanos, vamos a ir en Romanos 8, un texto que conocemos muy bien. Y si eres cristiano, eso es una verdad y creerlo de corazón. Aún si te acaban de dar una mala noticia. En Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, esos son a los cristianos, los que son genuinamente salvos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Todas las cosas. Aún si te acaban de decir que ya no vas a tener un trabajo, aún si una mala noticia te ha llegado, todas las cosas obran para bien. Debes de saber y decir, bueno, Dios me dice que todo obra para bien. No lo entiendo en el presente, no veo cómo esto puede llegar a obrar para bien, pero yo sé que mi Dios es Dios todopoderoso y tiene el poder para voltear las cosas, moldear las cosas para que lleguen a ser para un bien para mi vida. Por ejemplo, está Matthew Henry, un cristiano de antepasado que hacía comentarios, un estudioso de la Biblia. A Matthew Henry, a él le llegaron a robar. Iba andando y en eso le llegó un ladrón, le robó su cartera, el dinero que tenía. Pero Matthew Henry dijo, bueno, le doy gracias a Dios porque, bueno, es la primera vez que me llegaron a robar. No me han robado anteriormente. Gracias a Dios porque es la primera vez que me robaron. Y gracias a Dios porque me robaron la cartera, pero no me robaron la vida. No me quitaron la vida. Y gracias a Dios porque aunque me quitaron todo lo que tenía, no era mucho. Y le doy gracias a Dios porque el que robó no era yo. Él no era el que estaba robando, sino fue otro. Digo, yo doy gracias a Dios por eso. Porque aunque lo que me robaron era todo lo que tenía, pero no era mucho. Me quitaron la cartera, pero no la vida. Y le doy gracias a Dios que no estoy en una situación donde yo tengo que ir a robar. Darle gracias a Dios. Proverbios 3:5, un proverbio que conocemos muy bien, que nos anima, nos guía a confiar en Dios. Proverbios 3:5, vamos a leerlo. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, sino confía en Dios de todo corazón. Quizás tú has dicho, Señor, no entiendo. En tiempo de aflicción, de prueba, quizás has dicho, no, yo no entiendo esto. ¿Saben? Job no llegó a entender. Él no tenía toda la revelación que nosotros podemos tener hoy en día, leer cuando leemos la historia de Job. Sabemos lo que estaba sucediendo, sabemos lo que estaba sucediendo tras las cortinas, por así decirlo. Sabemos de que Dios últimamente lo iba a bendecir doblemente, mucho más de lo que él tenía. Job no sabía eso cuando él estaba pasando su tiempo de prueba, gran tiempo de prueba, ¿saben? Yo no he mirado a nadie aquí en la tierra que ha pasado lo que pasó Job. Y a veces me pongo a pensar, se escucha, ¿verdad? Lo que le dijo su esposa, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete.
Y uno se pone a pensar, wow, qué duras palabras, ¿verdad? Pero si te pones a meditar realmente, ponte a pensar en esa mujer, ¿verdad? Lo que estaba pasando también juntamente con Job. Hasta cierto punto, ¿verdad? Porque también ella perdió sus hijos. Ella también perdieron el ganado, el ingreso. Perdieron a sus hijos, todos sus hijos, todos habían perdido. Lo tenían todo y lo perdieron todo en un día. La dificultad que estaban ellos pasando. Pero Job no llegó a entender. Él no sabía que estaba siendo puesto a prueba. Y si te pones a pensar, realmente sus hijos murieron, pero entraron en un lugar en el seno de Abraham. La presencia de Dios, iban a estar ahí. Y Dios últimamente lo iba a bendecir mucho más. Por así decirlo, ¿sabes qué? Te voy a quitar todo esto, pero te voy a dar mucho más que esto. Si Job hubiese sabido eso, no, pues hubiera, gloria a Dios. Gloria a Dios, vamos, ven. Prueba, ven. Pero él no sabía eso. Job no sabía eso, no entendía. Y quizás a veces, llegues a pasar un tiempo donde no entiendas, no sabes. Pero Dios dice que todo obra para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Y si Él dice que todo obra para bien, va a obrar para bien, aunque a veces sí van a haber circunstancias, van a haber tiempos de prueba muy dificultosos, pero mirando hacia Dios, mirando hacia Cristo, enfocándote. Yo sé que por naturaleza el ser humano se tiende a enfocarse en lo material, en el presente. Pero enfócate en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Todo va a obrar para bien. Nada llegará a mi vida que yo no pueda sobrellevar. Y si Dios, si tú lo estás permitiendo, es porque sí lo puedo sobrellevar. Dios, tú eres soberano, tú tienes poder de todo, tú tienes control de todo, tú eres soberano. Para mí es un shock, pero para ti no lo es porque tú lo sabías, tú sabes el día de mañana, yo no lo sé. En tus manos estoy, guíame, ayúdame. Y como he dicho aquí anteriormente, en una ocasión dije, ora a Dios para cuando en aquel día de la prueba estés tú firme y reacciones bíblicamente en tiempo de prueba, como vimos el domingo pasado. Reacciones sabiamente. Job no llegó a entender, pero sabemos la historia, ¿verdad? Fue bendecido. En ese entonces era un multimillonario y Dios lo bendijo muchísimo más que eso. Dios lo bendijo mucho más. Dios lo permitió para bien. Para bien. Aunque en el presente no lo entendía. No lo podía ver. ¿Fue dificultoso? Oh, sí, fue dificultoso. Fue tiempo de aflicción. Sin duda alguna. Imagínense quién como Job, quién ha pasado eso como Job. Imagínense, si te pones a pensar realmente la circunstancia que él pasó. Pero todo obró para bien. Para bien. Dios lo permitió, pero para un bien. Y Dios siempre permite en nuestras vidas, si permite pruebas, es para nuestro bien. Para que comencemos a ver hacia el cielo. Buscar a Dios. Recordar de quién es Dios, la grandeza de Dios. Así que estas son las razones por lo cual a veces fallamos en dar acción de gracias, porque se enfocan mucho en lo que han perdido y no en lo que tienen en Cristo Jesús, en las promesas, en quién es Dios. Y esto por último, fallamos también en ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Fallan a ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él es grande, Él es Dios Todopoderoso, el Alfa y Omega. Nos ha dado grandes promesas. Él volverá otra vez. Reinaremos con Él. Él está con nosotros, no nos ha abandonado. Vamos a ir ahí a Salmos, para terminar, Salmos también 107, versículo 1. Dice, alabar a Jehová, pero otra traducción dice, dar gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
dar acción de gracias a Dios porque para siempre, alábele a Dios dando acción de gracias porque para siempre es su misericordia. Y te lo dicen los salmos tras vez. Por ejemplo, en 118 también dice, alabar a Jehová, dar gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Él es misericordioso. Por su misericordia es que estamos de pie. Por su misericordia, yo puedo decir hoy en día, por su misericordia es que yo estoy en pie. Por su misericordia es que estoy firme. Amén. Por su misericordia. Él nos da la fuerza, la gracia cada día para poder sobrellevarlo. Bendito su nombre. Su palabra ha sido mi medicina, mi fortaleza. Es mi alimento para fortalecerme cada día. Vamos a ver aquí el último texto en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Terminamos con este texto, 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. Lo que debes de hacer, dar acción de gracias en la prueba. En la prueba, haz esto. 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. Dice, estar siempre gozosos, siempre estar gozosos. Orar sin cesar, dar gracias en todo, en cualquiera de la situación, en las buenas, en las malas, en la aflicción. En todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que estar siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que aprende a dar gracias a Dios en tiempos de prueba.